Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al 17º conversatorio de la Fundación CERMI Mujeres que realizamos en colaboración con la agencia de noticias Servimedia, a la que yo represento. Hoy vamos a hablar de las nuevas demandas respecto a los derechos sociales y reproductivos en España. Como saben, hace muy poco, hace un poquito más de un mes, el 17 de mayo, se produjo una reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Esta ley implica muchas cosas nuevas, implica temas vinculados con la educación sexual, con la anticoncepción, con salud menstrual, con embarazo, con partos, con abortos, con violencias reproductivas, con el teléfono 028 para personas LGTBI, bueno, muchas cosas, y también asuntos relacionados con las personas con discapacidad que hoy nos aborda, es el tema fundamental de que queremos hablar. Para ello, vamos a contar con diferentes representantes de los partidos políticos, al que voy a ir dando la palabra para que nos den una primera opinión de cómo ven esta reforma y cómo ven el enfoque en relación con las personas con discapacidad. En primer lugar, quiero saludar a Carmen González Guinda, diputada del Grupo Parlamentario Popular. Buenas tardes, Carmen. Carmen, pincha el sonido, que no te oímos. Es que a veces que... Disculpad, buenas tardes a todos y a todas. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Lo he dicho, ¿qué te parece esta reforma del Gobierno, que va a tener ya su trámite parlamentario, y qué te parece la relación y la vinculación con las personas con discapacidad? Ante todo, daros las gracias de nuevo por estos conversatorios tan interesantes que CERMI Mujeres pone a disposición y que a lo largo de toda la pandemia han sido tan importantes, tan interesantes, nos han puesto con el día a día, ¿no?, de las necesidades reales de las mujeres con discapacidad, y quería daros las gracias a todos vosotros por estas iniciativas, que de eso se trata, ¿no?, de acercarnos a la realidad, sobre todo en este caso que estamos hablando de las mujeres con discapacidad. En cuanto al proyecto de ley que nos estás comentando, la modificación de la Ley de Libertad Sexual y Reproductiva, nosotros todavía ya sabéis que tenemos el borrador, no queremos anticiparnos ni hacer un prejuicio, ¿no?, a la propia modificación, pero sí que es verdad que hay temas que nos alarman, y de todos es sabido la posición que tenemos respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. El Partido Popular puso este recurso al inconstitucional. Nos preocupa el tema de los 16-18 años, que en el caso de las chicas con discapacidad y en el caso de ya la modificación que hay en cuanto a la legislación civil y procesal, ¿no?, de la capacidad jurídica, y cómo ha de implementarse todo esto, pues es un tema que, bueno, ya digo que de todos he sabido nuestra postura, puesto que nos llevó a hacer el recurso de inconstitucionalidad en cuanto al tema de los 16-18 años. Pero sí que es verdad que hay otros temas que también los vemos como una cierta frivolidad, como es el tema que se trata de la pobreza menstrual, del reparto de material de higiene menstrual en los colegios. Entendemos que esa no es la forma, que no se puede frivolizar con este tema, que el tema de la pobreza menstrual, la clave es acabar con la pobreza de las familias, y no dar este material como se hace en otras naciones, como pueda ser Cuba, donde incluso hay una guagua que reparte una vez a la semana, ¿no?, material higiénico, material femenino. Esto nos parece que es retroceder en vez de mirar hacia sociedades más avanzadas, y sobre todo también en la escuela, ¿no? O sea, estamos haciendo de la transversalidad lo mollar, ¿no? Yo, que soy profesora, llevo más de 30 años dedicada a la enseñanza, creo que la escuela la transversalidad es muy importante, la educación sexual siempre ha estado en la escuela, y hay que hacerlo con cierta seriedad y no con frivolidades de este tipo. Has nombrado tú un montón de temas, en los que creo que iremos abarcando a lo largo de la tarde, pero simplemente decir esto, que ante este proyecto, y antes de tenerlo sobre la mesa, nosotros lo miramos con mucha prudencia, porque también hay temas como es la estigmatización, ¿no?, de las mujeres con el tema de la menstruación, que ya lo dan los profesionales de la sanidad, que tenemos magníficos profesionales de la sanidad. Y en cuanto a las... me preguntabas por las chicas con discapacidad, ¿no?, el tema sanitario, el tema del abordaje de la sanidad para las mujeres con discapacidad me parece de una importancia fundamental. Pero tenemos que contar que también tenemos con los servicios sociales. Es lo que decía yo antes de esta transversalidad. Cuidado, porque tenemos unos magníficos servicios sociales en nuestras comunidades autónomas para casos de pobreza
menstrual o que están ahí y que están actuando muy bien, ¿no? Entonces, hay muchos temas que tocar y yo me imagino doy paso a mis compañeros, pero ya digo, hay temas que nos preocupan, como es el tema de los 16, 18 años, y hay temas que creo que se están tomando con una cierta frivolidad y hay temas también que pueden llegar a estigmatizar a la mujer y no lo creemos conveniente. Y en cuanto a las mujeres con discapacidad, ojo, porque hay muchas necesidades en cuanto a la atención médica, la atención sanitaria y debemos poner el foco ahí y no en determinadas frivolidades. Como dices, Carmen, gracias. Seguimos la conversación, en este caso con Estefanía Martín Palop, que es senadora del Grupo Parlamentario Socialista. Estefanía, bueno, imagino evidentemente estás a favor de la reforma del Gobierno. Cuéntanos algún detalle, sobre todo lo que preguntaba yo también a Carmen, es la vinculación de las mujeres, de las niñas con discapacidad. Sí, bueno, perdóname que las primeras palabras que dediqué, evidentemente hoy todas las alarmas saltaron estos días con todo lo que está sucediendo al otro lado, ¿no? Al otro lado en Estados Unidos, y quiera que no nos hace también, lógicamente, a nosotros llamar, ¿no? La alerta, ¿no? Y el apoyo a todas las mujeres que luchan por sus derechos sexuales y por sus derechos reproductivos, para que no sea lo que parece que nos quieren penar, sino que sean nuestros derechos, ¿no? Que decidamos nosotras sobre nuestro cuerpo y que podamos decidir sobre nuestra vida, ¿no? Y a lo que nos trae hoy, a lo que tú nos decías, ¿no? Evidentemente, tanto las mujeres como las niñas con cualquier tipo de discapacidad, sabemos que a lo largo de su vida, a lo largo de su desarrollo social, del empoderamiento, de todo el acceso a cualquier tipo de sector en la vida, pues siempre le cuesta mucho más trabajo, ¿no? Ellas tienen pues esa carrera de obstáculos que para la plena inclusión, que muchas veces tenemos que estar ahí atentas a todos aquellos obstáculos que puedan tener para que podamos eliminarlos, ¿no? Nosotras siempre hablamos, la mujer en general, de los techos de cristal, pero no hay que olvidar nunca ni los suelos que tenemos que es demasiado pegajosos, ¿no? Ni para nuestras mujeres y niñas con discapacidad, ¿no? Los obstáculos que sufren de más por el simplemente hecho de tener una discapacidad. Entonces hay una realidad social a la que tenemos que hacer frente, que quiera que no muchas veces es una partida, ¿no? Un punto de partida de una realidad desigual, ¿no? Y si nos centramos en nuestros derechos sexuales y reproductivos, pues lo mismo, ¿no? Muchas veces esa desigualdad que pueden sufrir ellas viene derivada a lo mejor de la dificultad que tienen pues, para acceder a la información, para acceder a la formación o incluso para acceder a los servicios que puedan tener que para desarrollar ese derecho que nosotras reivindicamos como derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Lo que se aprobó en el Consejo de Ministros, bien sabemos que bueno, es ahora mismo un proyecto, ¿no? De reforma de ley que tiene que seguir sus pasos con todas las aportaciones que van a hacer, que pueda ser mucho más enriquecido, que pueda estar mucho más dando esa respuesta a que yo decía de la realidad social que vivimos en los diferentes aspectos, no solamente de las mujeres en su conjunto, sino también cada una de nosotras que tenemos muchas particularidades, ¿no? Ya sea por el sitio donde vivimos o ya simplemente porque tengamos una discapacidad o simplemente porque tengamos cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Por lo tanto, este proyecto de reforma de ley, pues estoy segura que cuando termine todo el camino que tiene que hacer, será un proyecto de ley mucho más enriquecido por todas las partes y que va a responder a lo que decíamos aquí, ¿no? En primer lugar, ¿no? De lo que tú comentabas, ¿no? Bien, ¿no? Destacar el hecho esencial, ¿no? De que a las mujeres se le ha venido tratando, a las mujeres con discapacidad se le ha venido tratando como mujeres menores de edad. Eso viene desencadenado por la sociedad patriarcal y machista en la que hemos vivido y que a las mujeres en general y particularmente a las mujeres con discapacidad pues se le trataba pues como si fueran no menores de edad. Y al que tenemos que seguir avanzando, ¿no? Las mujeres tenemos que ser dueñas de nuestro cuerpo y por eso, bueno, pues en este proyecto de ley pues lo que hay es esa posibilidad de que no necesiten ese consentimiento de sus tutores legales. Es decir, que ellas sean dueñas de su vida y sean dueñas de su cuerpo, que no tenga que decidir nadie, ¿no? Y no podemos olvidar que cuando se prohíben los derechos nunca se reducen, ¿no? En este caso nunca se reduce el número de abortos, sino que lo que se crea es sufrimiento, se crea inseguridad, se crea vulnerabilidad a las personas que, en este caso, a las mujeres que son mayormente mucho más vulnerables, ¿no? Entonces, este proyecto de ley lo que va encaminado a fortalecer
lo que venimos hablando de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, no solamente en la parte, sino, por ejemplo, la parte, ¿no?, de blindar el acceso público a lo que es el aborto, sino que también hacer accesible pues, una serie de cuestiones que ya hemos visto, ¿no?, que hemos visto como es la asistencia y el acompañamiento integral, que tenemos derecho, tanto el pre como el post, que es súper importante, con centro especializado, con formación, la recuperación de mujeres si tienen a lo mejor que sufrir pues, una intervención, el que se mejoren los métodos anticonceptivos, ¿no?, y que sean de manera gratuita para que todas y todas podamos acceder, porque se habla mucho de pobreza, se banaliza. Yo soy trabajadora social y he trabajado mucho tiempo en los servicios sociales y de la forma que se estigmatiza es simplemente diciendo que no existe escondiendo esta pobreza menstrual dentro del saco de la pobreza, ¿no?, que vayan a los servicios sociales. Bueno, pues si tenemos ese acceso pues, al anticonceptivo y a otros productos, pues lo que hace es que lo normaliza, es decir, que esas mujeres puedan acceder de una forma mucho más fácil sin que tengan que estar estigmatizadas, es decir, que no tengan que ir a los servicios sociales a cubrir algo que es totalmente normal como lo que tenemos que es la regla. Es decir, hay que quitar el tabú y quitar de la regla, ¿no?, al hacerlo algo mucho más normal, ¿no? Por lo tanto, el acceso gratuito, pues bueno, al anticonceptivo, a la píldora del día después, ¿no?, a la mejora de lo que son los permisos, ¿no? También se habla en este proyecto, ¿no?, se habla también del permiso preparto, ¿no?, a partir de las 39 semanas de gestación, ¿no?, y lo que decíamos, ¿no?, el derecho a la salud menstrual, ¿no? Bueno, yo también más particularmente pues, pertenezco al grupo de mujeres con endometriosis y estoy a favor, ¿no?, de que se trabaje en ese sentido, ¿no?, porque las mujeres muchas veces sufren esta regla incapacitante y que, bueno, con los preceptos que diga y que nos protejamos en este proyecto de ley en el cual digamos cómo se tiene que abordar, pero que las mujeres que tienen esa situación que por la regla pues no puedan ir a trabajar porque se les cubre totalmente la gratuidad por parte del Estado, sin duda alguna es un derecho al que deberíamos avanzar como sociedad y debemos avanzar para conseguir abordar de verdad la igualdad también en el mercado laboral. Es decir, de esta forma, cubriéndolo totalmente la gratuidad por parte, la gratuidad no, sino el respaldo por parte del Estado, lo que garantizamos es que a la mujer no se le estigmatice ni se le penalice por el hecho de tener una regla incapacitante, ¿vale? Es decir, viene a abordar una pequeña parte de muchas veces las dificultades o las diferencias que podemos sufrir en el mercado laboral, ¿vale? La estigmatización por el hecho de ser mujeres, que hay que recordar que siempre nuestra faceta reproductiva somos nosotras las que la llevamos, pero quiera que no, hay que entender que la institución y toda la sociedad, cuando la mujer tiene esa faceta reproductora, es para el bien de todos y todas, ¿no? Por lo tanto, es un derecho que va a beneficiarse la mujer, pero que tenía que ser algo que implique a toda la sociedad, ¿no? Por lo tanto, normalizar, avanzar en derechos y no entender ni que al revés, ¿no? Con esta ley lo que se aborda es avanzar en contra de cualquier tipo de estigmatización, avanzar en cualquier tipo de desigualdad y avanzar en derecho y en lo que tenemos que decir, ¿no? Que decidamos nosotras, las mujeres, sobre nuestro cuerpo y decidamos sobre nuestro desarrollo personal, ¿no? Y simplemente un mensaje, ¿no? Por lo que decíamos, por lo que antes, como comenzaba, ¿no?, con el tema de lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Defender los embarazos forzados bajo el amparo de amar la vida no es otra cosa que despreciar los derechos de las mujeres y ponerlas en riesgo continuamente. Es decir, las mujeres tienen que decidir sobre su cuerpo y decidir sobre su vida. Ese es nuestro derecho. Muchísimas gracias y perdona que me haya extendido un poco. Nada, no te preocupes. Una primera parte, luego también antes de que dar tiempo a los demás. Se acaba de unir Koldo Martínez, no sé si voy a decir bien el apellido, espero que decirlo así, Urionobarrenechea, que es senador del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal. Koldo, buenas tardes. Da el botoncito, Koldo, que no... Sí, hola, buenas tardes. ¿Sí? ¿Me oís ahora? Perfectamente, perfectamente. Vale. Muchas gracias por estar con nosotros. La pregunta introductoria que estoy haciendo a todo el mundo, al resto de políticos y compañeros tuyos, es hablar sobre eso, de estas nuevas demandas, esta nueva legislación, esta nueva ley que ha aprobado el Gobierno hace un poquito más de un mes. ¿Cómo ves tú esta nueva normativa y cómo lo ves en relación con las personas con discapacidad, Koldo? Sí, bueno, pues de entrada quería pediros disculpas por haber llegado tarde. La vez anterior también me pasó lo mismo porque hubo un retraso en el vuelo, en fin.
Nosotros en Izquierda Confederal, y yo en concreto, vamos, desde mi grupo político real, que es Geroa Bai, un partido político de Navarra, nosotros siempre hemos defendido el derecho de las mujeres, a decidir sobre sus cuerpos, que no es un derecho ilimitado, ningún derecho es ilimitado, todos ellos tienen sus límites, sus fronteras, podríamos decir de alguna manera, y el derecho al aborto, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, pues también lo tiene. Nosotros creemos que la legislación actual es una legislación garantista, es una legislación que reconoce el derecho de las mujeres, insisto, a su cuerpo. Es una legislación que respeta el derecho a la vida y que reconoce la vida como un valor fundamental. Algo que, en fin, que es criticado pues, por sectores retrógrados y conservadores, pero que es cierto también que cuando esos sectores han llegado al gobierno, pues han sido incapaces de mover esa legislación, lo cual quiere decir que es una legislación bastante centrada, bastante prudente y respetuosa con todos los valores en juego cuando está, en fin, pues por ejemplo, la vida de por medio. Creo que es muy importante, oía, en fin, en las últimas palabras de Estefanía, es importante recalcar que en estos momentos en los que, por ejemplo, en Estados Unidos se está dando un retroceso importantísimo y muy grave, diría yo, en el tema de los derechos de la mujer, aproximadamente casi en la mitad de los estados de Estados Unidos parece que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo va a ser o está siendo eliminada, si no dificultada en grado sumo. Yo creo que es muy importante en este momento levantar la bandera de la legislación que en este momento tenemos en el Estado, que, como digo, respeta todos los valores en juego, los pondera, hace una especie de balanceo entre ellos y acaba reconociendo, lógicamente, el derecho de las mujeres a su propio cuerpo, a su sexualidad, que ha sido algo negado en la historia de la humanidad. Hoy oía también unas palabras del vicepresidente de Castilla León, diciendo que el objetivo fundamental de la sexualidad es la procreación, lo cual nos lleva, vamos, pues no sé, alguien ha dicho bienvenidos al siglo XIX, yo creo que es bienvenidos a la Edad Media. Esto no puede ser. Estas doctrinas absolutamente ideológicas, conservadoras, antihumanas, porque es verdad que a través de la sexualidad procreamos, pero también es verdad que a través de la sexualidad conseguimos placer, damos y recibimos placer, algo absolutamente humano y algo que además tenemos los seres humanos y que tenemos que aprovechar y desarrollar es precisamente el conocimiento de nuestra sexualidad para mejorar la calidad del placer que nos damos mutuamente a través de la sexualidad. Por lo tanto, adelante con esta legislación y si hay que concretar luego en cuestiones más concretas, pues encantado de hacerlo. Bueno, no podía estar con nosotros, pero nos ha dejado un vídeo Sara Bailac Ardanui, senadora de Esquerra Republicana de Cataluña, y vamos a pinchar el vídeo de Sara, por favor. Muy buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación Cermimujeres por la organización de este conversatorio. Gracias por invitarnos y además gracias por organizar un acto público, un evento sobre una cuestión crucial como es la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en un contexto donde estos están siendo claramente y fuertemente cuestionados. No es necesario ir solo al ámbito internacional, que también, sino que sabemos que también aquí la derecha y la ultraderecha quieren precisamente que retrocedamos, que las mujeres retrocedamos en la garantía y el reconocimiento de estos derechos que tanto costaron de conseguir. Por tanto, sabiendo que los derechos de las mujeres son una conquista frágil, quería empezar mi intervención mostrando nuestro compromiso más firme, como no puede ser de otra forma, con los derechos humanos, con los derechos de las mujeres, con los derechos sexuales y reproductivos y, por tanto, con el derecho de las mujeres a tener una maternidad libre y deseada y, por tanto, a poder decidir, si así lo desean, interrumpir de forma voluntaria un embarazo.
Hecha esta previa, esta aclaración, sabemos que estamos actualmente en un contexto donde se prepara una reforma de la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos, y es en este contexto en el que organizaciones como CERMI tienen interés en que podamos conocer cuáles son las nuevas demandas, los nuevos retos que tenemos encima de la mesa y que esta reforma de la ley debería incluir. Empezaría diciendo que la reforma del 2010 supuso un gran paso adelante, recogió gran parte de las reivindicaciones que en ese momento sostenían los movimientos feministas y por tanto fue un gran avance, aunque sin duda con el paso de los años es necesario revisar en qué situación estamos, en qué punto estamos, cuáles son estas nuevas demandas que existen para que la legislación las pueda recoger, siempre en pro de esta garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Sabemos que es obligación de los poderes públicos garantizar este derecho, el derecho de las mujeres y de las personas embarazadas a interrumpir voluntariamente un embarazo, y por eso recientemente en el trámite en el Senado apoyamos una proposición de ley que precisamente lo que pretendía era impedir estos actos de acoso, de hostigamiento que enfrentaban muchas mujeres cuando acudían a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo. Así que siempre hemos estado en estos últimos años pendientes y militantes, ¿no?, en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y como no puede ser de otra forma, vamos a aprovechar la reforma de la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos para plantear algunas de las cuestiones que creemos que son relevantes, como lo es retomar la garantía de este derecho para las mujeres menores de edad, esta reforma que fue introducida en el 2015 y que por tanto ahora tenemos la oportunidad de retomar, de revertir, y también por otro lado a seguir avanzando en la garantía de que estas interrupciones voluntarias del embarazo se realicen en la sanidad pública, pero también que podamos introducir conceptos relevantes como lo son la violencia obstétrica y las violencias específicas que sabemos que sufren las mujeres con discapacidad. Así que vamos a estar abiertas en las próximas semanas y meses a dialogar con todos los colectivos, con todas las entidades, con todo el movimiento feminista que quiera trasladarnos sus inquietudes respecto de la modificación de esta ley. Muchas gracias. Muy bien, pues hemos escuchado a Sara en este vídeo que nos ha mandado. No quería perder la oportunidad de lanzarnos este mensaje. Vamos a seguir con María José Bueno Casas, que es responsable del área de violencia de género de la Federación de Mujeres Progresistas. Buenas tardes. Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, Isabel. Muchas gracias, y a todas las personas que están hoy en este conversatorio. Muchísimas gracias por invitar a la Federación de Mujeres Progresistas a participar en él con un tema tan importante, ¿no? Y que nos alegra tanto que por fin se haya de nuevo acometido en este momento, además, esta reforma. Yo os voy a contar, voy a intentar ser lo más breve posible, contar algunos de los puntos de nuestras reivindicaciones, porque la verdad es que son bastantes, ¿no? Sí que sin lugar a dudas es una oportunidad para garantizar derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como bien habéis dicho, ¿no?, en un momento donde vemos que pueden llegar a tambalearse avances alcanzados en los últimos 10, 20 años, ¿no?, incluso 30 años. Sabemos que toda ley tiene un efecto sensibilizador y de toma de conciencia, aparte de todo lo que regula, ¿no?, en la sociedad, y esperamos que esta reforma contribuya afianzando y avanzando en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Yo voy a destacar, como os decía, me voy a centrar en algunos de los puntos de nuestras reivindicaciones. Uno y fundamental, ¿no? Aunque está en el papel, sabemos que el papel lo sostiene todo, pero no está siendo realmente una garantía irreal actualmente, ¿no? Y necesitamos la garantía en el acceso a la anticoncepción planificada y también a la de urgencia. Y así como a la interrupción voluntaria del embarazo para todas las mujeres mayores de 16 años, que esto se produzca en la sanidad pública, incluidas las mujeres que viven
situaciones de especial vulnerabilidad, como pueden ser, son las mujeres con discapacidad. Para ello es necesario que pasen varias cosas, ¿no? Para ello es imprescindible que la garantía de este derecho a la prestación sanitaria pública prevalezca frente a otros derechos, como por ejemplo está ocurriendo ahora, ¿no? Como es la objeción de conciencia de los y las profesionales. Necesitamos que se garantice que en todos los centros públicos la presencia de profesionales no objetores con esta situación y si realmente en algún centro se va a dar esta situación de como está pasando ahora, ¿no? De una objeción de conciencia por parte de todas las personas que podrían hacer esta interrupción voluntaria del embarazo, pues entonces que esto sea público y sabido. Las mujeres necesitamos conocer a qué centros podemos ir, ¿no? Y no encontrarnos al final violentadas ante estas situaciones. Por otro lado, es imprescindible, por supuesto, que se modifique el artículo 9 de la Ley Orgánica 41/2002, ¿no? Que regula la autonomía del paciente para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo a las mujeres con capacidad modificada judicialmente y a las mujeres de entre 16 y 18 años. Esto es necesario, es imprescindible y se alinearía con otras cambios en la legislación española, como ha sido la modificación del Código Penal, ¿no? en el 2020, con el fin de erradicar la esterilización forzada que tan a menudo sucede aún en nuestro país, ¿no? Que es algo que los convenios internacionales nos están diciendo que no puede ser, ¿no? Entonces, junto a aquella modificación del 2020, esta modificación es imprescindible y consideramos imprescindible que en esta reforma se comience, ¿no? Y se haga y se lleve a cabo. Por otro lado, por supuesto, el acceso a la información, ¿verdad? Y encima en lo que estamos hablando, mujeres con discapacidad. Es imprescindible que sea clara y accesible para todas y libre de prejuicios. En nuestra experiencia nos estamos encontrando con que en muchas ocasiones la información sobre salud reproductiva, sobre interrupción voluntaria del embarazo, está cargada de sesgos ideológicos y está cargada de sesgos de género, culpabilizadora con las mujeres, infantilizadora de las mujeres con discapacidad. Esto es imprescindible. Estos 3 puntos es imprescindible que se acometan y si no, no podremos garantizar el acceso a la anticoncepción, sea cual sea, ¿no? Planificada, de urgencia o interrupción del embarazo. Por otro lado, también quería muy brevemente hablar de la importancia, ¿no? Recalcar la importancia de que tengamos una educación sexual y afectiva desde la primera infancia, en colaboración de todos los centros educativos y las familias, ¿no? Accesible, adaptada a todas las personas y libre de prejuicios. Mientras esto no suceda, y es vergonzoso que aún no la tengamos, nuestros hijos y nuestras hijas obtendrán la primera información sobre sexualidad de Internet y de la pornografía. Esto no lo podemos permitir y esto está pasando. Y por otro lado, sin ánimo de extenderme mucho más, sí que nos parece fundamental, tal cual comienza a vislumbrarse en el anteproyecto y esperamos que se mantenga y así se amplíe, ¿no? Que se incluya esta definición de violencia reproductiva contra las mujeres, ¿no? Que incluya formas de violencia que sufrimos las mujeres, que ya muchas de ellas reconocidas, como por ejemplo el Convenio de Estambul, como puede ser el aborto, la esterilización forzada, pero que también reconozca como violencia la comercialización del cuerpo de las mujeres con fines reproductivos, lo que nosotras llamamos el alquiler de vientres, o lo que también gustan llamar maternidad subrogada, ¿no? De una manera más eufemística. Y también y que incluye estas violencias y por supuesto también otras menos claras quizá y reconocidas, como es todo el maltrato institucional que sufrimos las mujeres cuando se nos niega el acceso a estos derechos reconocidos por la ley, ¿no? O como ha comentado la compañera, el hostigamiento que reciben las mujeres en los centros cuando van a interrumpir su embarazo, o también la falta de autonomía para decidir el control sobre la anticoncepción que tienen muchas mujeres que viven en relaciones de pareja abusivas. Bueno, estas son solo algunas de nuestras cuestiones y un apunte para finalizar. Como ha salido el tema de la pobreza menstrual, bueno, está claro, a nosotras las medidas que recoge el anteproyecto respetables, pero insuficientes, ¿no? Porque nuestra reivindicación es que se acometa la reducción del IVA que se imputa a estos productos, ¿no? De higiene menstrual, que son productos de primera necesidad y que están gravados como si fueran
productos de lujo y que realmente resultan para muchas mujeres desgraciadamente inaccesibles. Y luego ya nada, podemos charlar lo que consideréis. Muy bien, pues muchas gracias María José, y ya voy a dar la palabra en último lugar y no menos importancia a Isabel Caballero Pérez, coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres. Cuéntanos, Isabel, los puntos fundamentales que quiere representar en esta mesa la Fundación CERMI, que creo que son dos puntos muy importantes. Efectivamente, bueno, buenas tardes a todas, a todos. Un placer compartir este espacio con vosotros. Y bueno, pues compartimos gran parte de lo que han expuesto nuestras compañeras de la Federación de Mujeres Progresistas, sin duda. Para nosotras era clave que las mujeres con discapacidad estuvieran presentes en la reforma de esta ley porque, bueno, tradicionalmente todo lo relacionado con los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país parecía que estaba al margen de las mujeres con discapacidad, como si fuera una cuestión que no les incumbía, aun cuando son 2,5 millones las mujeres con discapacidad que viven en nuestro país, según los datos de la última encuesta del 2020. Para nosotras era muy importante que las reivindicaciones de las mujeres con discapacidad estuvieran presentes y que la discapacidad no fuera considerada más como un obstáculo para ejercer el ejercicio, ¿no?, de los derechos sexuales y reproductivos, sino como realmente una posibilidad. Tradicionalmente, lo señalaba, hablar de reproducción en el ámbito de la discapacidad ha sido casi un tabú, aun cuando las convenciones internacionales de derechos humanos, tanto la CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, como la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, son claros al respecto, ¿no? Reconociendo pues, el derecho que tienen las personas con discapacidad, pues, por ejemplo, a decidir responsablemente el número de hijos e hijas que quieren tener, también el intervalo entre los nacimientos, a tener acceso a la información, una información accesible, a educación sexual y reproductiva, también el derecho que tienen a mantener su fertilidad y que esta no sea intervenida como una forma de control de la reproducción en un estadio último, ¿no?, y mutilante, como lo reconoce de hecho la Convención, el Convenio de Estambul, ¿no?, en el artículo 39, donde se prohíbe expresamente la esterilización forzada. Para la Fundación CERMI Mujeres, el hecho de que en el anteproyecto de ley de reforma se haya introducido un capítulo específico en el que se hable de determinadas formas de violencia a la salud sexual y reproductiva y que haga referencia directa a demandas muy concretas de las mujeres con discapacidad, como por ejemplo la prohibición o que se reconozca como una forma de violencia la esterilización forzada, también la anticoncepción forzada o los abortos también contra la voluntad de las mujeres, pues nos parece un importante avance. Primero porque tenemos tratados internacionales de derechos humanos que ya establecen prescripciones normativas en relación a esto. Y si bien no hablan directamente de derechos sexuales y reproductivos, sí que lo han hecho sus comités de seguimiento, los comités de la CEDAW o el comité de la CRPD. Además, tenemos que recordar que hay una declaración conjunta de ambos comités donde se señala que un enfoque de la salud sexual y reproductiva debe estar siempre basado en los derechos humanos. Hay que reconocer que las decisiones de las mujeres sobre su propio cuerpo son personales, son privadas y que esta declaración también coloca la autonomía de las mujeres pues, en el centro de las políticas y de las legislaciones estatales y que todo esto está relacionado pues, con todos los servicios de salud sexual y reproductiva, incluido también la interrupción del embarazo. Como señalaba anteriormente, para nosotras ha sido importante que se haya incluido un capítulo específico en este anteproyecto prohibiendo estas formas de violencia contra la salud sexual y reproductiva. Entendemos, y lo voy a dejar solamente apuntado, que no solamente son formas de violencia contra la salud sexual y reproductiva, porque creemos que cuando hablamos de una esterilización forzada estamos hablando de una forma de violencia sexual, porque realmente perturba o influye en la propia conformación de la sexualidad de esa persona y en la misma medida en que, y aquí hago referencia a la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, sí que se ha concebido, se ha pensado, se ha incluido la mutilación genital femenina como una forma de violencia sexual. Sin embargo, pues ahí no hemos conseguido que la esterilización se aparezca también
también como una forma de violencia sexual. Se reconoce como una forma de violencia contra la salud sexual y reproductiva. Eso entendemos que es un importante avance, y también entendemos que es un importante avance que se modifique, como ha sido señalado anteriormente, pues la normativa básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación, cuando se va a eliminar, ¿no?, ese artículo 9, párrafo quinto, ¿no?, que obliga pues a las menores de edad y a las mujeres con discapacidad pues a recabar el consentimiento expreso de sus representantes legales. Yo lo dejaría aquí y quizás en la segunda ronda pues podemos abundar más en el tema. Muchas gracias, Isabel. Voy a aprovechar, ya que lo comentas después de tu intervención, dos comentarios que nos han llegado también en esta línea. Uno de Estefanía Martín, que dice: defender los embarazos forzados bajo el amparo del derecho a la vida es una forma de violencia contra las mujeres. Y otro de Coldo, pero otro Coldo Martínez, dice: defendemos el derecho a las mujeres de decidir sobre sus cuerpos, aun cuando no es un derecho ilimitado. Entendemos que la legislación actual es garantista y respeta el derecho a la vida. Y me gustaría aprovechar las dos indicaciones que nos ha dado Isabel, esos dos puntos importantes para la Fundación Fermimujeres, para conocer la opinión de los políticos y también de María José, ¿no? Carmen, ¿qué te parece lo que ha comentado Isabel? Sí, efectivamente, pues era un tema que además también lo había comentado María José Bueno, y iba yo en la línea de que lo había reservado un poco para mi segunda intervención, que ya os digo que va a ser la última porque tengo que marchar sintiéndolo mucho porque está muy interesante, en la línea de, bueno, las dos leyes fundamentales que hemos tratado en esta legislatura, la ley de esterilización forzosa, ¿no?, y la ley de capacidad jurídica, en este caso no se aunan, porque yo sí que quería hacer mucho hincapié en el tema de que cuando se debatió la ley de capacidad jurídica hubo un compromiso por parte del Gobierno de la implementación en la ley del paciente, ¿no?, de la autonomía del paciente, porque me parece importantísimo, dado que hemos hablado, ¿no?, de las dificultades del acceso de las chicas, yo me voy a centrar en las chicas con discapacidad, de las mujeres con discapacidad, a la sanidad y especialmente en este proceso de toma de decisiones. ¿Por qué lo digo? Porque me parece importantísimo que, de la misma forma que la ley de capacidad jurídica nos obliga a los profesionales de la justicia, ¿no?, a hacer sus cursos, a implementar y a progresar, ¿no?, en esos apoyos, en esa cultura del apoyo, como nos ratifica la Convención, ¿no?, y hacia donde vamos todos, me parece fundamental que eso mismo se transponga a la ley de la autonomía del paciente y, por tanto, que se traslade a los profesionales sanitarios. ¿Por qué? Porque están ellos demandando los primeros que haya cursos, que haya formación y que haya, sobre todo, protocolos de actuación cuando las personas, las mujeres con discapacidad vayan a acceder a la sanidad, ¿no? Y más ahora con este nuevo proyecto de ley, y me parece que es importante que ellos, es lo que además quieren saber, igual que se ha hecho en otras implementaciones, tanto en justicia, los notarios, etc. Por tanto, este compromiso que ya existía por parte del Gobierno me parece importantísimo y ha de venir implementado con dotación presupuestaria. En cuanto a las cifras de la dotación presupuestaria que leemos en la memoria, hay una cierta confusión, nosotros estamos analizándolo, porque es importante que siempre vaya la memoria más para los profesionales, que son los que van a tener que estar ahí en el día a día, y en este acceso que, como digo, creo que tenemos que hacer hincapié el acceso a la sanidad y el acceso de las chicas con discapacidad ha de estar muy garantizado con unos profesionales formados y que estén formados en esta cultura del apoyo, el apoyo a la toma de decisiones, que me parece que es fundamental. Y simplemente quería puntualizar este tema, el tema de las enmiendas de Fermi. Yo he estado mirando algunas y van también en el sentido de la esterilización forzosa, ¿no?, y de los abortos no consentidos, y creo que es en esa línea en la que nosotros las vamos a estudiar, vamos a trabajar con las enmiendas que nos habéis trasladado. Y lo dicho, como han dicho también otros compañeros, estamos a la escucha, con ganas de reunirnos con vosotros, con Fermimujeres, e intentar mejorar este primer
documento que tenemos y que estamos seguros que tendrá que mejorar en el trámite parlamentario. De verdad, siento muchísimo teneros que abandonar, es interesantísimo, pero como luego lo estáis grabando, por lo que nos habéis comentado, lo revisaré del todo y de nuevo muchísimas gracias por vuestra invitación, ¿eh? A ti por participar y por estar con nosotros. Ya te liberamos, por eso quería que intervieras en primer lugar. Te lo agradezco enormemente. Muchas gracias. Estefanía, ¿qué te parece lo que nos ha comentado Isabel? Bueno, la verdad que es muy interesante y va en la línea, ¿no?, que se está trabajando, y la verdad que lo primero agradecer, ¿no?, porque la verdad que esta legislatura CERMI está trabajando muy de la mano de todo, ¿no?, de las dos cámaras, por lo menos aquí en el Senado es un trabajo continuo y la verdad que se agradece, ¿no?, porque sin duda alguna todo lo podemos ir enriqueciendo, ¿no? Y lo he dicho al principio, ¿no?, que bueno, esto es una base de una situación de unas nuevas demandas y que se van a encaminar, ¿no? Pero sí es verdad que en mi primera intervención no le había dado tanto énfasis por eso mismo, porque pensaba ahora hablarlo, ¿no? Pero evidentemente, ¿no?, la importancia de que, bueno, en este texto, ¿no?, pues se contemple pues esas formas de violencia contra las mujeres, ¿no?, y particularmente, especialmente para las mujeres, ¿no?, con discapacidad, ¿no?, que sufren en determinadas situaciones pues una discriminación y muchas veces mucha más violencia, ¿no?, que además está muy oculta, hay que decirlo, ¿no?, que ya tenemos muchos números sobre la violencia de género, sobre la situación que viven nuestras mujeres, pero es verdad que la situación de violencia de género que sufren las mujeres con discapacidad y las niñas con discapacidad es mucho más oculta y tenemos que conseguir que esos números salgan, ¿no?, y además ahí van en todas las recomendaciones, ¿no? Por lo tanto, el que es importante, ¿no?, para el futuro, el que se reconozca, ¿no?, lo que es una violencia contra la mujer, tanto la explotación reproductiva, el aborto forzoso, el embarazo forzoso, pues creo que es muy importante. Viene a responder a una parte de las necesidades que ya no habíais puesto vosotras y vosotros encima de la mesa. Y sí es verdad que quiero hacer una parada, porque muchas veces hablamos de la ley y nos centramos evidentemente en la parte, ¿no?, de aporto y en la parte de la decisión, ¿no?, pero olvidamos la parte tan esencial que es la parte de la educación sexual, ¿no? Hay que recordar que nuestros niños y nuestras niñas se están educando sexualmente a través de unos ejemplos que no son los más recomendables. Y es que ya hemos visto cómo a partir de los 8 años los niños y las niñas empiezan a ver lo que es pornografía. Y su educación sexual muchas veces está centrada en algo que no es lo normal, que es la pornografía y las agresiones. Por lo tanto, necesitamos, y aquí es donde esta ley también abre esa puerta, ¿no?, que la educación sexual sea obligatoria en todas las etapas educativas, porque eso va a hacer que nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes sean conscientes, ¿no?, de su cuerpo, sepan lo que es sobre la diversidad sexual, sobre género, y sepan tener relaciones sanas y también puedan decidir con mucha más tranquilidad y sean personas mucho más formadas, ¿no? En ese sentido, creo que es esencial la parte de la educación sexual que muchas veces olvidamos, ¿vale?, pero que es la base de la sociedad y de las relaciones que queremos tener el día de mañana, ¿no?, de la libertad y de cuando uno ya entiende que tenemos el derecho sobre nuestro cuerpo, ¿no? Creo que es una garantía la educación sexual para el futuro, ¿no? Y como decía, ¿no?, y lo decía yo al principio, en este proyecto de ley lo que también se habla es de ese acompañamiento, ¿no?, ese acompañamiento pre y post a las situaciones que podamos vivir las mujeres a través de unos equipos especializados e integrales para que acompañen a las mujeres, aparte del teléfono de 24 horas y evidentemente pues completar, como decía bien, creo que era que apuntar el nombre, María José, ¿no?, lo importante que es que puedan estar cubiertos todos los servicios públicos para que las mujeres cuando vayan a abortar no se tengan que encontrar que no hay profesionales. Es decir, que tengamos la garantía que nuestras mujeres puedan ser atendidas en los servicios públicos de referencia más cercanos a donde ellas vivan, ¿no? Y que pues, pese a que tengamos médicos, ¿no?, que en toda su libertad puedan tener objeción de conciencia, tengamos otros profesionales, otras profesionales que puedan atender a nuestras mujeres en el momento que quieran decidir. Creo que es muy importante todo esto lo que estamos diciendo. Estoy segura que se tomará y se mejorará el texto. Todo texto es susceptible de mejorarlo siempre, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que hay, y he cogido una frase que me gusta mucho de Fernando de los Ríos, ¿no?, que dice que toda injusticia es un ataque a la dignidad, ¿no? Y creo que lo que estaba sucediendo es aquí, muchas injusticias, y creo que esta ley va a poner fin a situaciones que no deberíamos de permitir como sociedad, ¿no? Y que seamos las mujeres por fin dueñas de nuestra vida, de nuestro destino, desde la parte más preventiva, a través de la educación, hacia el futuro, ¿no?, que es decidir si queremos abortar o no queremos abortar o decidir sobre nuestro cuerpo.
Muy bien, muchas gracias, Estefanía. Le paso el turno a Koldo. Cuando leía el texto de Koldo, realmente era un poco tu filosofía, tu idea, ¿no? Realmente te estaba releyendo. Imagino que has enviado el mensaje antes de entrar por si acaso. Pero Koldo, cuéntanos. No, debe ser otro Koldo Martínez porque os creo, no he mandado ningún mensaje. Pues te digo, va con tu filosofía, no te digas que no. Bueno, pues me alegro. Oye, bueno, yo quería agradeceros la invitación también, que antes no sé si lo he dicho, y la verdad es que cuando dije que sí, dije, qué bien, así aprenderé, escucharé y aprenderé. Y estoy encantado de estar con vosotras, como lo estuve la vez anterior también. Bueno, he oído cosas muy interesantes y además yo estoy muy de acuerdo con casi todas. A ver, no hace falta ir fuera del Estado. El Tribunal Constitucional dijo hace tiempo que el consentimiento informado de las personas es la médula de una buena práctica médica. Cualquier cosa que un médico o una médica haga a un paciente o a una paciente sin consentimiento informado atenta contra la calidad de la asistencia médica, contra la calidad de la atención médica y, por lo tanto, atenta también contra la dignidad de esa persona necesitada en ese momento de atención médica. Una prestación médica del tipo que sea, sin consentimiento informado, puede entenderse como un acto de violencia por parte del estamento médico, por parte de la profesión, por parte de la sociedad, etc. Me alegra lógicamente que vayamos matizando todas estas cuestiones más en la normativa legal, pero esto es así. El consentimiento informado es absolutamente fundamental. Por lo tanto, un aborto forzado, una esterilización forzada, etcétera, son actos de violencia contra las mujeres, punto, porque se hacen sin consentimiento informado, porque son forzados. Ha salido el tema del hostigamiento. Yo recuerdo que cuando debatimos esto en el pleno del Senado, y yo es que soy médico, me he dedicado toda la vida a mi profesión, que era la medicina, cuidados intensivos. Por cierto, para explicar muchas cosas a personas no discapacitadas, muchas de las técnicas que íbamos a iniciar o que íbamos a retirar en la atención a los pacientes necesitados de cuidados intensivos, pues había que dedicar mucho tiempo para explicar en qué consiste, por qué se ponía, por qué no, por qué considerábamos indicado retirarlo. ¿Por qué? Pues porque en el fondo todas las personas somos personas discapacitadas. Todas necesitamos un plus de información, un plus de atención, un plus de cuidado, sobre todo a la hora de tomar determinadas decisiones. Por lo tanto, ahí también, bueno, esto lo quiero decir, ¿no? Y vuelvo a lo del hostigamiento. Cuando hablé en el Pleno del Senado, yo dije, bueno, yo estudié medicina en la Universidad de Navarra, y yo dije que allí me enseñaron que, bueno, los creyentes están convencidos de que Dios escucha todos los ruegos y todos los rezos independientemente desde dónde se hagan y que, por lo tanto, no es necesario ir a las clínicas donde se hacen interrupciones voluntarias de embarazo para rezar o para, en fin. Bueno, hablando de lo de la discapacidad, ya lo he dicho, todas las personas somos discapacitadas, más o menos. Necesitamos atención, cuidado, información especial, específica en determinados momentos más que en otros. Y sí quería, bueno, educación, estaban tomando mis apuntes aquí en este cuaderno, que es un cuaderno, en fin, Escolae, un experimento que iniciamos de educación afectivo-sexual, que iniciamos en el Gobierno de Navarra, no en esta legislatura, sino en la anterior, y no os quiero ni contar. O sea, fue terriblemente duras, impresionantes las críticas y las acusaciones que tuvimos que sufrir quienes desde el Gobierno autonómico en aquel momento apoyábamos esta educación afectivo-sexual. Dos cuestiones que sí quiero matizar. Objeción de conciencia. Claro, la objeción de conciencia para mí es un valor muy respetable, un valor que hay que tener en cuenta y un valor que hay que, como decía antes, ponderar, que hay que balancear con otros valores que también están en juego, pues por ejemplo en el tema de, pues no sé, de la interrupción del embarazo, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy fácil decir que se hagan interrupciones voluntarias de embarazo en todo el sector público, pero me gustaría saber cuál es el mecanismo para eso, porque a nadie se le puede obligar a demostrar su ideología o su religión o su... Esto sería inconstitucional en el Estado y por lo tanto yo creo que esto es algo, no sé, algo que hay que trabajarlo mucho. Es verdad que muchos de los casos de, entre comillas, objeción de conciencia no lo son objeción de conveniencia
Yo, como mi jefe, como el jefe del departamento, el jefe del servicio es objetor, pues yo también objeto y así me evito problemas. Eso no es objeción de conciencia, eso es objeción de conveniencia. Por lo tanto, sí que habría que analizar con mucho detalle el tema de la objeción de conciencia. Insisto, que para mí es un valor fundamental que tenemos todas las personas. Todas somos objetoras a determinadas cuestiones y eso es muy respetable si es verdad que es de conciencia. Y por otro lado, lo tengo que decir también, personalmente tengo muchas dudas, ya sé que esto no es políticamente correcto, tengo muchas dudas sobre esa crítica tan brutal que se hace a la maternidad subrogada. Evidentemente, si las mujeres que prestan sus úteros para este tipo de embarazos viven en la pobreza extrema, sí, estoy en contra. Pero si son mujeres que libre, consciente y voluntariamente deciden utilizar sus cuerpos para embarazarse y dar el fruto de ese embarazo a los progenitores, en fin, genéticos o lo que sea, de ese fruto de ese embarazo, yo creo que, en fin, que esto requiere... Es muy fácil decir estamos en contra, pero también me parece que es algo contradictorio con el derecho a la libre decisión sobre tu propio cuerpo. Eso lo defendemos, yo por lo menos lo defiendo respecto de y para todas las mujeres. E insisto, ya sé que no es políticamente correcto, pero en fin. Pues muchas gracias por tu testimonio político, Koldo, y por tu testimonio profesional, ¿no? Al fin y al cabo, como comentas, eres médico y bueno, eso es un valor en el día de hoy especial. Y ya sabes que médicos es siempre. Ya lo para sé, siempre. Igual que periodista. Todo momento, Koldo, en todo momento. Sí. María José, cuéntanos tu opinión sobre esta última parte de la conversación. Bueno, yo no puedo estar más que de acuerdo con todo lo que ha dicho Isabel, ¿no? Ahora mismo es que sobre el papel la legislación española es contradictoria, ¿no? Porque pone en el centro la autonomía de las personas con discapacidad, ¿no? Y basa la autonomía de las personas con discapacidad en la libre toma de decisiones, y a la vez todavía tenemos estas limitaciones, ¿no? Como es la que venimos hablando de la limitación de las mujeres con discapacidad para poder interrumpir voluntariamente el embarazo. Entonces, evidentemente, considero que es un primer paso alinear toda esta legislación, todas estas políticas, que aún así nos quedará mucho trabajo por hacer, porque bien sabemos las mujeres que esté sobre el papel no quiere decir que eso vaya a funcionar perfectamente, ¿no? Sobre el papel está el derecho al aborto en la sanidad pública hoy, y el más del 70% se realiza en clínicas privadas porque no es posible realizarlo en la sanidad pública, ¿no? Y eso es muy serio. Y eso lo hilo, Koldo, claro, no, pues a ver, por alusiones, eso lo hilo con lo que has dicho. Por supuesto que la objeción de conciencia es un derecho y sería inconstitucional, ¿no? Que no fuera así, pero que los derechos de las mujeres se vulneran también, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo cuando he hablado de la objeción de conciencia, desde luego, y no quiero dejar lugar a duda con eso, es que me refiero a que se puedan compatibilizar esos dos derechos. Porque lo que no puede ser es lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Que es que realmente las mujeres en su mayoría tengan que interrumpir voluntariamente el embarazo en clínicas privadas, con en muchos casos, ya como hemos venido hablando, con todo ese plus de hostigamiento y además como a escondidas y con una sensación de criminalización, porque en la sanidad pública no es posible. Cuando la ley así lo sostiene ya, no la reforma, la ley lo sostiene ya. Entonces, pues desde luego que está claro que son dos derechos que hay que buscar la forma de que sean compatibles, ¿no? De que sean compatibles. Bueno, y luego ya con el tema del alquiler de vientres, por supuesto, es que entramos esto es para otro debate, no sé si es para el de hoy, tampoco quiero yo que desviemos de las mujeres con discapacidad, ¿no? Que eso también les puede afectar, pero entramos en el mito del libre consentimiento, ¿no? Como ocurre con otras cuestiones de la vida de las mujeres, ¿qué es libre consentimiento? ¿Hasta dónde? ¿No? Y qué es necesidad, ¿no? Como ocurre en muchos casos.
y cuando conocemos en detalle lo que supone esa práctica, ¿no? Los tratamientos, las cuestiones a las que se renuncia o que pueden llegar a pasar, ¿no? El contenido de los contratos que se firman, ya no, bueno, porque os digo, quizá no debemos utilizar mucho más tiempo de esto para ese tema en concreto, sería para otro conversatorio, pero ya no los derechos de los menores que están los derechos de esos menores, ¿no? A los que incluso se puede renunciar si vienen con una discapacidad, etcétera, etcétera. Es un tema que desde luego muy delicado, ¿no? y complejo y sin duda prohibido por la legislación española, totalmente prohibido, y para nosotras este anteproyecto lo recoge como una forma de violencia reproductiva y para nosotras lo es. Pero bueno. Muy bien, Isabel, estamos ya terminando, nos quedan los últimos 5 minutos. Cuéntanos, por lo menos, ya tienes ahí los políticos que están cercanos. Sí, pues bueno, por comenzar por el final, ¿no? Por lo que ha estado comentando, pues bueno, para la Fundación Cermimujeres también el hecho de que se hable de vientres, de alquiler, de subrogación de la maternidad es una forma de violencia también. Estamos en contra de la mercantilización del cuerpo de las mujeres y entendemos que en última instancia siempre van a ser las mujeres más empobrecidas, las más excluidas, las que se van a ver expuestas, ¿no? A este tipo de prácticas, como ha ocurrido, por ejemplo, con las esterilizaciones forzadas o con los abortos coercitivos o la anticoncepción forzada. Es decir, siempre hay un sector más excluido, en mayor situación de vulnerabilidad, que se va a ver expuesto a estas formas de violencia. Por supuesto, también nosotras lo que también abogamos es por la necesidad de una formación más activa, una formación en materia de derechos sexuales y reproductivos que no solamente vaya dirigido a las propias mujeres y chicas jóvenes con discapacidad, que todavía es una asignatura que está pendiente en nuestro país, sino también a los profesionales, a las y los profesionales, sobre todo desde el ámbito sanitario, que en nuestra propia experiencia vemos que hay muchísimas resistencias para que se reconozca pues, el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Hay una gran cantidad de estereotipos entre estos profesionales, como existen, por otro lado, entre otros muchos profesionales de otros sectores, ¿no? Pero lo que sí que percibimos es que todos estos estereotipos, tanto machistas como capacitistas, sobre todo, están muy, muy presentes en estos profesionales. La Fundación Cermimujeres en el último año ha puesto en marcha una serie de acciones formativas, la elaboración de materiales totalmente accesibles, dirigidos a las chicas y a las mujeres con discapacidad sobre este tema, pero entendemos que tenemos que seguir profundizando en la formación también de los profesionales de este área. Hemos hecho algunas acciones en años anteriores con escuelas de salud pública que ha dado muy buenos resultados y entendemos que esa es la línea en la que hay que seguir trabajando. Además, también esto lo tenemos que conectar con la necesidad de formación también de las familias, teniendo en cuenta también que bueno, tenemos todo lo que ha supuesto la reforma de la legislación civil y procesal, ¿no? Para el apoyo bueno, a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que esto va a suponer un antes y un después en el ejercicio de todos los derechos y también de los derechos sexuales y reproductivos. Nosotras queremos que esta ley no pase por encima de las mujeres con discapacidad, como ocurre con muchas políticas públicas en las que se abordan de una manera sustancial los derechos de las mujeres, porque en el fondo lo que subyace es la idea de que las mujeres con discapacidad pues no son mujeres, ¿no? Y que todo lo que configura su realidad viene determinado por el hecho de tener una discapacidad, ¿no? Y no por el hecho pues eso, de ser mujeres. Entonces a nosotras realmente nos vamos a pelearla para conseguir que se mantenga esas formas de violencia a la salud sexual y reproductiva que ya estaban plasmadas en el Convenio de Estambul. También nosotras vamos a pelear por, como señalaba anteriormente, porque haya un reconocimiento más amplio de estas prácticas contrarias a los derechos humanos. También partiendo sobre todo de esta declaración conjunta, que la voy a dejar en el chat para el resto de los panelistas, a nosotros nos parece que el marco de referencia clave
en la legislación tiene que ser declaración conjunta que elaboraron conjuntamente el Comité CEDAW y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Ese debe ser un poco la hoja de ruta que debemos seguir, y conseguir es un paso más, que haya también un reconocimiento por parte de nuestro Estado de que ha habido una violación de derechos humanos que ha consistido en la esterilización forzada de cientos de mujeres con discapacidad en nuestro país, y que siga la línea de otros países donde ha habido pues eso, una solicitud de un perdón no público y también la aprobación de leyes de reparación para con estas víctimas. Yo con eso lo dejaría aquí, José Manuel. Fenomenal, porque son prácticamente las 6 de la tarde, nos hemos dado una hora de conversatorio. Espera, que aquí hay un chat, no sé si alguien quiere... Ah, bueno, lo que acabas de subirlo en la... En la declaración conjunta, efectivamente. Acabas de subir, no sé, me pasa ninguna, no quiero dejar ninguna pregunta en el aire. Que nada, muchísimas gracias a todos los que habéis participado, a Carmen, a Estefanía, a Coldo, a María José, a Isabel Caballero y a Sara Bailá, que nos ha enviado un vídeo. Y bueno, aquí lo tenemos que dejar porque esto da para mucho más. Creo que hemos dejado bastantes temas sobre la mesa, y volveremos a citar un nuevo conversatorio de la Fundación Cervimujeres, y aquí os veremos de nuevo. Así que muchas gracias a todos y a todas, y hasta la próxima. Gracias. No, muchísimas gracias a Muchísimas todas. gracias. Un saludo, adiós. Agur, adiós. Hasta luego, gracias a todos.